Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo. Título quinto. Del Sistema de Transporte. Capítulo 1. De la clasificación y modalidades. Capítulo 2. Del Servicio Público de Transporte de Personas, sus modalidades, submodalidades y tipos. De acuerdo al capítulo 1 de la clasificación y modalidades, en el artículo 48 nos menciona que el servicio de transporte de personas y bienes se clasifica en público, privado y complementario, y se prestará previo otorgamiento de la concesión, permiso, autorización o convenio respectivo en términos de esta ley. En cuanto al capítulo 2 del Servicio Público de Transporte de Personas, sus modalidades, submodalidades y tipos, nos menciona que existen 3 tipos de modalidades para el transporte público de pasajeros, los cuales son masivo, colectivo e individual. El masivo es aquel que se presta en los corredores de transporte mediante redes integradas de transporte servidas por rutas troncales, alimentadoras y de aportación. En cuanto al colectivo, es aquel que sigue un itinerario fijo de tipo urbano, suburbano, interurbano o rural establecido previamente y que utiliza carreteras, caminos, avenidas, calzadas, paseos, calles existentes e infraestructura ligada a alguno de los anteriores a una superficie terrestre para su circulación. En cuanto al individual, es el que realiza exclusivamente el servicio de transporte de pasajeros desde el punto de origen hasta el punto de destino que le señale el usuario, pudiendo operar de acuerdo a la concesión respectiva. Para la prestación del servicio público de transporte colectivo se establecen las siguientes submodalidades: urbano, suburbano, interurbano, rural y comunal indígena. El urbano es el que se presta dentro de los límites de una ciudad, mientras que el suburbano es el que se origina fuera de la zona urbana y que tiene por objeto trasladar a los usuarios hacia la ciudad. El interurbano es el que se presta entre 2 o más ciudades, mientras que el rural es el que se origina en una zona o comunidad rural que puede tener como destino otra zona rural o urbana, mientras que el comunal indígena es el que se origina en una zona rural donde se establece un pueblo indígena cuyas condiciones socioeconómicas, ortográficas, de accesibilidad y disponibilidad de transporte justifican la submodalidad y que puede tener como destino una zona rural u urbana. El transporte cumple necesidades de personas y bienes. En el caso específico del transporte privado, satisface necesidades individuales de interés restringido y solamente atractivo para un sector de la sociedad y su operación. Sus características, el tipo de vehículo que se desee utilizar y las medidas de seguridad estarán determinadas en el reglamento de la presente ley. Servicio privado de transporte escolar. Es el servicio que los centros educativos ofertarán para alumnos de educación básica, media y superior que se encuentren inscritos en las instituciones del Estado. Servicio de transporte hospitalario. Será brindado por los centros hospitalarios, asistenciales o laboratorios en vehículos de su propiedad, que se destinarán para el traslado de sus pacientes. El servicio se prestará en vehículos especiales con los aditamentos y adaptaciones necesarias. Esta modalidad podrá ser solicitada por empresarios que justifiquen la necesidad de dicho servicio. Transporte privado para servicios funerarios, en el que las agencias del ramo efectuarán en vehículos de su propiedad, los cuales estarán destinados para el traslado de cadáveres, féretros o urnas funerarias. Dicho servicio se prestará en vehículos especiales con los aditamentos y adaptaciones necesarias. Servicio privado de transporte de carga, en el que se realizará el transporte de mercancías de cualquier tipo y que se presta a terceros en el territorio del Estado. Otros servicios de transporte privado serán para materiales y equipos autopropulsados o remolcados, de arrastre y arrastre y salvamento. Servicio privado de transporte para valores, paquetería y mensajería o reparto, el que se destinará al porte de dinero, acciones y cualquier clase de títulos o valores.
que implica el traslado de cualquier tipo de alimentos o bienes de pequeñas dimensiones, en paquetes debidamente envueltos y de sobres apropiadamente rotulados y con el embalaje necesario para permitir su traslado, que le presta a terceros por parte de comercios o agentes especializados. Los servicios complementarios consistirán en la prestación de una actividad secundaria directamente relacionada con el giro principal que le da origen. En el tipo de servicios, el causante fiscal del giro principal, por carecer de interés, de medios para ello, o por así convenirle, delegará a un tercero la prestación de la misma. Las personas físicas o morales que desempeñen el giro de origen solamente podrán subcontratarlo cuando cuenten con el permiso correspondiente. Buenas tardes, compañeros. Yo les hablaré del capítulo quinto y sexto del título quinto del sistema de transporte. El capítulo quinto nos habla de los servicios auxiliares, de los servicios públicos de transporte, colectivo, individual, privado y complementario. Estos servicios son los que conforman directamente su estructura. Por ejemplo, esta terminal central, que es de los transportes interhidalguenses, y otras líneas la utilizan como parador. Otro ejemplo son el servicio de pago electrónico, como los que cuenta el Tusobús. El capítulo sexto nos habla de los servicios conexos. Son los que complementan la operación de los servicios públicos de transporte colectivo e individual, privado y complementario. Estos servicios, como por ejemplo, son el servicio telefónico, como esta caseta de teléfono, los señalamientos como la placa azul que vimos al inicio, que avisa a los usuarios con una imagen de un autobús, y las aplicaciones móviles mediante las cuales se contrata o se paga el servicio. Otros servicios son el servicio de vigilancia y los servicios publicitarios que se reflejan en el paradero. Técnicas del parque vehicular y su vigencia. El transporte masivo son vehículos de tipo especializado con 10 años de operación al máximo con una capacidad de 40 pasajeros. El 19 de junio del 2005 en la Ciudad de México se inaugura el sistema de Metrobús, evolucionando el sistema colectivo Metro, contando con las características, especificaciones técnicas que determine el reglamento. El servicio público colectivo deberá cumplir con las características siguientes. El transporte servicio directo tendrá una capacidad de 40 asientos mínimo, también cuenta con aire acondicionado, audio y video. El servicio ordinario y especializado es un tipo de autobús convencional o vagoneta con 8 asientos como mínimo y 40 asientos como máximo. El servicio mixto tiene las mismas características que el anterior, pero este contará con un dictamen técnico. El servicio especializado en movilidad reducida tiene las mismas características que el anterior, pero la diferencia es que este es para personas discapacitadas. El tiempo de operación de un transporte colectivo es desde su fecha de fabricación hasta los 15 años como máximo. El servicio de transporte público, privado y complementario se ajustará a manuales, reglas de operación y lineamientos. Operación de los servicios públicos de transporte. A cada urban se le asignará una ruta la cual deberá respetar. Se autoriza enrolamiento de 2 o más concesionarios que exploten y obtengan asignada la cobertura de rutas y clases de servicio idénticos. Todos los vehículos que presten servicio público de transporte deberán cumplir con una imagen cromática con sus características correspondientes. La autoridad correspondiente aprobará el dictamen técnico y la asignación corporativa del transporte. Actualmente el transporte público tiene un horario en específico y deben acatarse a su itinerario establecido por la persona correspondiente. Un claro ejemplo es la línea Estrella Blanca. Para establecer el itinerario se tiene que tomar en cuenta demanda, ubicación,
Necesidades, intervalos de tiempo, estado de vía pública, velocidades máximas permitidas y con las unidades que cuenta la línea. Cada itinerario se le asigna un número de ruta, denominación de vía públicas que deberá circular la unidad, tiempo recorrido, lugares de ascenso y descenso y con indicación de paradas correspondientes. Tomando en cuenta la demanda del servicio se determinan los sitios, bases y áreas de operación. Y para terminar nuestra presentación, tenemos el siguiente tema, que es de la alta, baja y sustitución de los vehículos. En resumen, aquí nos menciona que todos aquellos vehículos o empresas que deseen prestar el servicio de transporte, ya sea de pasajeros o de mercancías, deberán seguir una documentación o un trámite para que su vehículo tenga la autorización o el permiso de poder explotar, digamos, sus servicios. Entonces, los documentos que se requieren para el alta son la cédula única de identificación del registro, la factura, el seguro vigente, comprobante del pago de los derechos correspondientes. Y bueno, también nos menciona los documentos que se requieren para la sustitución de algún vehículo, que son la cédula única de identificación del registro, baja vehicular, y el certificado de aprobación de la inspección vehicular, la factura del seguro y el pago a los derechos correspondientes. También el otro tema es de los seguros, que este es un tema muy importante, ya que todos los vehículos que se dediquen al transporte deben de tener algún seguro, algún tipo de seguro, que al momento de algún incidente o accidente o algún desastre natural, pues estén asegurados y no tenga tanta pérdida, digamos, las empresas, por parte de las empresas. Y bueno, también nos menciona los elementos que debe tener los seguros, que es la vigencia, los riesgos garantizados, o sea, las coberturas y los datos.